¿Sabías que muchas obras famosas del Louvre contienen errores técnicos intencionados? En este recorrido revelamos curiosidades y detalles que muchos ignoran. No vamos a limitarnos a mirar, vamos a aprender a leer lo que vemos. Descubrirás por qué la Mona Lisa parece cambiar de expresión y cómo algunos artistas deformaron la anatomía humana para rozar la perfección. ¿Listo para descubrir los secretos de las obras más famosas del Louvre? El Louvre se estructura en 3 salas principales: Denon, Sully y Richelieu, dispuestas en forma de U. Empezamos con el ala Denon, donde se ubican las obras más famosas y representativas del Museo del Louvre. Bajo las bóvedas de la Galería de Escultura Neoclásica, encontramos una de las piezas más refinadas y expresivas del Louvre, Psique reanimada por el beso del amor, de Antonio Canova. A diferencia de las esculturas diseñadas solo para verse de frente, Canova creó esta obra para ser vista en círculo. Al rodearla, las líneas de los cuerpos se entrelazan de manera que tu mirada sigue el movimiento de la escena. Observa cómo los brazos de Psique dibujan un círculo que enmarca el rostro de Cupido, guiando tu mirada hacia el centro de la escena. Al dejar ese milímetro de separación entre sus labios, Canova obliga al espectador a completar la acción mentalmente. Dejamos la sutileza de Canova para ascender por la escalera Daru. En lo alto de la escalera te recibe la dueña absoluta del ala Denon, la Victoria de Samotracia. Fue encontrada en la isla griega de Samotracia, donde se ubicó en un punto elevado, exactamente igual que ocurre hoy en esta escalera. Al situarse a su izquierda, en diagonal, se percibe simultáneamente el movimiento de las alas y la curvatura del cuerpo, un efecto que acentúa la sensación de vuelo y dinamismo inherente a la escultura. Los fragmentos que se conservan indican que su ala derecha era más alta que la izquierda, inclinada hacia arriba para potenciar el dinamismo. ¿Qué tenía en las manos? Inicialmente se creía que sostenía una trompeta o una corona, pero los últimos estudios indican que la Victoria estaba haciendo un gesto de saludo. Si bien ahora es de mármol blanco, al igual que todas las esculturas de la antigua Grecia y Roma, originalmente habría estado pintada con colores vivos. Entramos en la Gran Galería, el eje central del Louvre dedicado al Renacimiento italiano. Aquí, entre cientos de obras, nos detenemos ante la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci. El artista pintó 2 versiones del cuadro. La primera provocó una disputa teológica con los frailes que lo habían encargado. Los frailes detectaron errores jerárquicos. San Juan Bautista a la izquierda, aparece físicamente más alto que Jesús, y al carecer de su cruz de caña, el público confundía sus identidades. Además, el ángel señala el cuello de San Juan con un dedo índice inquietante. En la versión posterior, Leonardo eliminó este gesto y ajustó las figuras para restaurar la jerarquía sagrada. Tras la compleja teología de Leonardo, nos enfrentamos a su obra más viral, la Mona Lisa. No nos centramos en el mito de la sonrisa ni en su robo, sino en los datos técnicos que cuentan una historia distinta. Por cierto, si visitas el Louvre, olvídate de tomarte un selfie sin gente de fondo. Acercarte al cuadro ya sería un logro. Leonardo usó su técnica de sfumato. Aplicó decenas de capas finas de pintura, casi transparentes, sobre la piel. Esto hace que la luz parezca surgir desde el interior y no desde la superficie. La composición de la escena responde a una pirámide. Usó esta composición geométrica para integrar la figura en un paisaje geográficamente imposible. ¿Y sus cejas y pestañas? Leonardo sí las pintó,
pero desaparecieron debido a limpiezas agresivas con disolventes durante las restauraciones. Al no haber bordes definidos, tampoco en la cara, los labios ni en los ojos, se crea el efecto óptico de que la expresión de la Mona Lisa cambia según donde fijes la vista. Frente a la Mona Lisa se ubica las bodas de Caná de Veronese. Mientras la primera captura la mirada por su carácter enigmático y dimensiones íntimas, la segunda impone su presencia mediante una complejidad narrativa y un formato colosal. Es tan grande, que cuando las tropas de Napoleón la incautaron, tuvieron que cortarla en 2 pedazos para poder transportarla. La escena muestra el primer milagro de Cristo, convertir el agua en vino. Jesús y la Virgen están en el centro de la escena, pero pasan desapercibidos. El pintor prioriza al hecho religioso la pomposidad de un banquete veneciano, con más de 130 personajes. En primer plano aparecen músicos, que en realidad son retratos del propio pintor, Tintoretto y Tiziano. Alrededor de la novia, Veronese nos presenta a alguno de los monarcas más poderosos de la época, como Francisco I de Francia y María I de Inglaterra. Entramos en la sala Mollien para ver una de las obras más crudas del Louvre, la balsa de la Medusa de Jericault. El cuadro documenta un hecho real de 1816. La fragata Medusa, que formaba parte de un convoy hacia Senegal, encalló debido a la inexperiencia de su capitán. Al no haber suficientes botes salvavidas, se construyó una balsa improvisada de 20 metros, para 147 soldados y marineros. Aunque los botes debían remolcarlos, el capitán ordenó cortar las cuerdas de amarre, abandonándolos a su suerte. Durante 13 días de infierno, los náufragos se enfrentaron a motines, locura, deshidratación y canibalismo. Cuando el barco Argus finalmente los rescató, solo quedaban 15 personas con vida. Los 2 hombres al pie del mástil son el cirujano Savigny y el ingeniero Correir, supervivientes que asesoraron al artista. Al retratar este horror con tal precisión, Jericault convirtió la tragedia en una denuncia contra el gobierno francés de 1816, que intentó encubrir el suceso. En la misma sala encontramos la pintura más famosa de Eugène Delacroix, La libertad guiando al pueblo. El cuadro hace referencia a la Revolución de Julio de 1830, y no a la Revolución Francesa de 1789. El cuadro captura el instante en que los parisinos rompen las barricadas. Los lidera una figura femenina, mitad diosa griega y mitad mujer del pueblo. Representa la libertad y ondea la bandera francesa. Delacroix distribuyó deliberadamente los colores de la bandera por toda la composición. Dejamos atrás la colección de pintura para adentrarnos en la monumentalidad de las colecciones griega y egipcia, ubicadas en el ala Suli. La Venus de Milo del Louvre es un ejemplo supremo de la escultura antigua y de los ideales de belleza griegos. Fue descubierta en 1820 en la isla griega de Milos. La identidad de la diosa no estaba clara cuando fue desenterrada, debido a la falta de sus brazos. Las deidades suelen identificarse por los objetos que sostienen en sus manos. La inclinación del torso sugiere que estaba mirándose en una superficie reflectante imaginaria. Esa postura llevó a identificarla como Venus.
La escultura está formada por dos bloques de mármol unidos a la altura de las caderas, ocultos por el drapeado. Si la Venus se pusiera de pie, mediría más de 2 metros. El escultor hizo intencionalmente el torso proporcionalmente más largo que las piernas para compensar la perspectiva del espectador que la mira desde abajo. La figura no era blanca como la vemos hoy. Los análisis han encontrado restos de pigmentos rojos y azules en los pliegues de la túnica. La gran esfinge de Tanis custodia el acceso a las antigüedades egipcias. Lo más interesante de esta esfinge no es quién es, sino quién dice ser. Tiene inscripciones superpuestas de los faraones Amenemhat II, Merneptah y Sising I. Cada faraón nuevo llegaba, borraba el nombre del anterior y ponía el suyo. El daño en su nariz y sus orejas no es fruto del paso del tiempo, sino de la iconoclasia política. Al romper la nariz, los rivales destruían el aliento de vida o Ka de la estatua, asesinando simbólicamente al faraón representado. A pesar de su nombre, esta pieza no es de Tanis, los faraones la saquearon de Memphis o Heliópolis. El escriba sentado es la antítesis de la esfinge de Tanis. Mientras la esfinge es puro poder idealizado, el escriba es el Instagram sin filtros del antiguo Egipto. A diferencia de los faraones atléticos, el escriba tiene michelines y pectorales algo caídos. En Egipto, estar gordo era un símbolo de estatus y riqueza. Su mano derecha, hoy vacía, sostenía un cálamo, y la izquierda sujeta un papiro entreabierto listo para anotar el dictado del faraón. Su mirada, lograda con incrustaciones de cristal de roca, sigue siendo una de las más inquietantes y realistas de la antigüedad. Subiendo al nivel 2, entramos en las galerías de pintura francesa. Aquí nos detenemos en las obras de Ingres, el maestro que deformaba la anatomía para lograr líneas perfectas. En La bañista de Valpinson, Ingres fue criticado por los especialistas de su época por añadir vértebras extra. El torso resulta anatómicamente imposible si se analiza con rigor médico, pero no se trata de un error de dibujo. Ingres sacrificaba deliberadamente la precisión ósea para lograr una curva más armónica y una mayor fluidez visual. En el baño turco pintado cuando tenía 82 años, Ingres alcanza su extremo. El formato circular crea la sensación de mirar a través de una mirilla, y varias figuras presentan torsiones anatómicas imposibles. Una vez más, Ingres antepone la línea ideal a la anatomía real. Tras perdernos en la perfección obsesiva de Ingres, el recorrido continúa en el ala Richelieu, en los patios Marly y Puget, un oasis de luz y calma en medio del laberíntico Louvre. Estos patios eran espacios abiertos hasta la década de 1990, cuando se cubrieron con techos acristalados para proteger las esculturas de la intemperie. La obra más emblemática es Los caballos de Marly, compuesta por dos grupos escultóricos que glorifican a Luis XIV mediante motivos mitológicos. El patio Puget debe su nombre al escultor Pierre Puget, figura central de la escultura francesa barroca del siglo XVII. Aquí se exponen sus obras más representativas, como los grupos escultóricos Milón de Crotona, Perseo y Andrómeda,
realizados originalmente para los jardines de Versalles. Abandonamos el mármol europeo para entrar en la sala de las antigüedades de Mesopotamia. Aquí se encuentran los vestigios del palacio asirio de Sargón II en Jorsabad. Era el palacio más grande de su tiempo, tenía 200 estancias y patios. Las losas de alabastro que vemos decoraban el patio de honor, por el que se accedía a la sala del trono. Estaban pintadas con vivos colores, principalmente azul y rojo. Muestran escenas de la vida en la corte como la caza con arco y procesiones de dignatarios. Las piezas más llamativas son los toros alados. Estas criaturas híbridas, con cuerpo de toro, alas de águila y cabeza humana, servían como guardianes de las puertas del palacio. Un detalle técnico que suele pasar desapercibido es que tienen 5 patas. Al mirar de frente, el toro parece estático. Desde el perfil, en cambio, parece estar caminando. Después de la monumentalidad asiria, nos detenemos ante una pieza fundamental de la historia del derecho. El Código de Hammurabi, creado alrededor del 1754 a.C., no era simplemente un conjunto de leyes severas de castigos físicos, como a veces se cree. Aunque el famoso principio de ojo por ojo, diente por diente, ha quedado en la memoria popular, la mayoría de las leyes regulaban aspectos cotidianos. El texto está redactado en acadio y establece una justicia desigual. La sociedad se dividía en nobles, siervos y esclavos. La ley solo funcionaba entre iguales. Si un noble hería a otro noble, se aplicaba el ojo por ojo, pero si la víctima era de una clase inferior, el castigo se convertía en una multa económica. Así, el código no buscaba la igualdad, sino evitar las venganzas privadas. Había varias copias y se colocaban en lugares públicos, permitiendo que los ciudadanos supieran cuáles eran sus derechos y obligaciones. En la segunda planta del ala Richelieu se ubican los apartamentos de Napoleón III. A pesar de su nombre, estos salones no fueron la residencia del emperador, sino las oficinas y estancias de gala del ministro de Estado. Es el mejor ejemplo conservado del estilo Segundo Imperio, diseñado para deslumbrar a los embajadores extranjeros y mostrar la riqueza de Francia tras la Revolución Industrial. El eje central de estos apartamentos es el gran salón, donde destaca el uso del estuco mármol. Esta técnica permitía imitar la piedra con un material más ligero, cubriendo grandes superficies sin comprometer la estructura del edificio. La iluminación también fue revolucionaria. Fueron de las primeras salas en París en integrar la luz de gas, luego convertida a electricidad. En cuanto al mobiliario, destacan los sofás concebidos para la vida social de la época. El confidente es un sofá en forma de S que permite a 2 personas conversar de espaldas. Así, evitan el contacto visual con otros invitados. Por su parte, el indiscreto es una estructura circular de 3 plazas. Su diseño orienta a los ocupantes en direcciones opuestas para aislar las conversaciones simultáneas. Hasta aquí nuestra selección, aunque apenas hemos arañado la superficie de este gigante del arte. De hecho, en el próximo vídeo te presentaremos obras y salas que suelen pasar inadvertidas. Si no quieres perdértelo, asegúrate de dejar tu like y seguirnos. El Louvre no es solo un museo, es un templo de la mirada, un lugar donde el arte sobrevive al tiempo, a las guerras, a las modas. Cada pintura, cada escultura, guarda secretos que esperan ser descubiertos.
Gracias por acompañarnos hasta aquí, y hasta pronto.